Mi turno nocturno en el hospital había comenzado como de costumbre. La noche era tranquila, la mayor parte de los pacientes dormían profundamente bajo el manto de sedantes y somnolencia. El silencio que reinaba en los pasillos era interrumpido solo por el ocasional pitido de un monitor o el murmullo distante de una conversación en algún rincón del edificio. Recuerdo que aquella noche, a pesar de la calma aparente, había algo en el aire que me incomodaba. No era la sensación habitual de soledad que uno siente en estos turnos interminables, sino algo más inquietante. Al principio pensé que era solo el cansancio o la tensión acumulada, pero entonces empecé a escuchar algo. Primero fue un leve golpeteo, como si alguien caminara por un pasillo distante. Me lo tomé a la ligera, creyendo que podía ser una de las máquinas que había dejado mal colocada, pero cuando los pasos continuaron y se hicieron más distintivos, mi curiosidad se despertó. Me dirigí hacia el origen del sonido, los pasillos vacíos reflejando un eco inquietante bajo la luz de los fluorescentes. A medida que avanzaba, el sonido se volvía más claro y noté que los pasos no eran simples pisadas. Eran metódicos, como si alguien estuviera contando cada paso con precisión. Eran pasos pesados, decididos, que no parecían tener prisa, pero sí una intención clara. Decidí investigar, siguiendo el sonido hasta el ala antigua del hospital, una zona poco utilizada y cubierta por una atmósfera de abandono. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras me adentraba en ese sector. Las paredes, de un blanco deslucido, estaban adornadas con manchas y marcas de los años, y el aire era frío y denso. Los pasos continuaron, pareciendo alejarse y acercarse sin un patrón discernible. Me detuve frente a una de las habitaciones que había estado cerrada durante años. La puerta estaba entreabierta y la luz de mi linterna parpadeó al iluminar el interior. Me adentré en la habitación y el ambiente cambió de manera palpable. La sensación de frío era intensa y el eco de los pasos ahora era claramente audible. Miré alrededor, sin ver nada fuera de lugar. Entonces, mientras giraba para salir, noté algo en el suelo. Marcas de pies descalzos que se dirigían hacia la esquina de la habitación y desaparecían en la pared. La sensación de que alguien o algo me observaba creció. Volví a escuchar los pasos, ahora más cerca y más rápidos. Salí corriendo de la habitación y mientras me dirigía al pasillo, la visión periférica captó una figura oscura moviéndose rápidamente al final del corredor. Me detuve en seco, mi respiración entrecortada y el corazón palpitando en mi pecho. El frío era abrumador y sentí como si estuviera atrapado en una niebla invisible que me impedía avanzar. Desperté mi radio de comunicación, tratando de contactar con mis compañeros, pero solo obtuve estática. Decidí regresar al área principal del hospital, pero cada paso parecía ser seguido por otro, como si alguien o algo estuviera tras de mí, manteniendo un ritmo constante y aterrador. Al revisar los registros del hospital, descubrí algo perturbador. Las marcas en el suelo coincidían con la ubicación de eventos trágicos ocurridos años atrás. En cada habitación y pasillo, donde los pasos eran más intensos, habían sucedido muertes misteriosas o accidentes terribles. Algo o alguien parecía estar reviviendo esos momentos oscuros. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol atravesaron las ventanas del hospital, el silencio era casi tan inquietante como los pasos que había escuchado. Hablé con algunos colegas quienes, al escuchar mi relato, parecían escépticos, pero después de revisar los archivos históricos del hospital, comprendieron que había algo más en juego. Las huellas de esos eventos trágicos estaban impresas en los rincones más oscuros del hospital, como si el pasado intentara comunicarse con el presente. Desde aquella noche, nunca volví a sentirme completamente a salvo en ese hospital. Cada vez que escuchaba pasos en los pasillos vacíos, recordaba las marcas en el suelo y las historias de aquellos que habían sido atrapados en la tela de araña del destino.
Las sombras que se movían por el hospital se habían convertido en un recordatorio constante de que algunos eventos no solo permanecen en el pasado, sino que pueden regresar para atormentar el presente. Los días siguientes fueron un tormento. Cada noche, al caer la oscuridad, el hospital parecía transformarse en una entidad viva que aguardaba en las sombras. El silencio de los pasillos se volvía cada vez más perturbador, y cada vez que me encontraba solo en una habitación vacía, sentía la presencia invisible de algo más que simple oscuridad. Una noche, mientras realizaba mi ronda habitual, el sonido de los pasos comenzó de nuevo. Esta vez, sin embargo, los pasos no parecían venir de un lugar específico. Parecían seguirme, deslizándose por los pasillos a la par de mis movimientos. La sensación de que alguien estaba justo detrás de mí era palpable, y cada vez que me volvía, no encontraba a nadie. Mi ansiedad creció cuando una compañera de turno me dijo que había tenido una experiencia similar. Había visto sombras moviéndose por los pasillos, pero al investigar, no había encontrado rastro de nada. Aseguró que había sentido una presencia opresiva que la había hecho sentir como si estuviera siendo observada por algo que no podía ver. Esa misma noche, el ambiente en el hospital se volvió aún más siniestro. La temperatura descendió de manera inexplicable y una niebla fría comenzó a emerger de las paredes. Los pasos se volvieron más rápidos y frenéticos, como si estuvieran desesperados por alcanzar a alguien. Cada vez que me detenía, los pasos también lo hacían, y cuando comenzaba a caminar nuevamente, los pasos reanudaban su ritmo. Decidí seguir el sonido hasta una habitación de terapia intensiva, un lugar que había sido escenario de varias muertes en condiciones trágicas. La puerta estaba entreabierta y la luz parpadeante de un monitor iluminaba débilmente el interior. La habitación estaba vacía, pero el aire estaba cargado de una energía oscura y densa. Al entrar, noté que las marcas en el suelo parecían haber cambiado. Ahora, además de las huellas descalzas, había manchas oscuras, como si algo las hubiera arrastrado con desesperación. El frío era tan intenso que mi aliento se condensaba en el aire, formando nubes que flotaban alrededor de mí. De repente, el monitor comenzó a emitir un pitido agudo y las luces parpadearon violentamente. La sensación de desesperación y terror se apoderó de mí mientras la habitación se llenaba de un eco aterrador, como si múltiples voces susurraran al unísono, repitiendo frases ininteligibles pero cargadas de angustia. Intenté salir, pero la puerta se cerró de golpe, atrapándome dentro. El sonido de los pasos se hizo ensordecedor, rodeándome por todos lados. Sentí una presión en el pecho, como si una fuerza invisible me empujara hacia el suelo. La temperatura descendió aún más, y una sombra oscura se materializó en la esquina de la habitación. Era una figura borrosa, con ojos que brillaban con un resplandor aterrador. Los pasos se detuvieron por un momento, y la figura avanzó lentamente hacia mí, emitiendo un sonido que parecía una mezcla de lamentos y gritos distantes. Con un último esfuerzo, logré abrir la puerta y salir de la habitación. Mi respiración era entrecortada y el sudor frío cubría mi frente. Al regresar a la sala principal, encontré a mis colegas preocupados, quienes habían escuchado el tumulto a través del intercomunicador. Les conté lo que había experimentado, y esta vez, en lugar de escepticismo, vieron el miedo en mis ojos y comprendieron que algo terrible estaba ocurriendo. Desde esa noche, la presencia en el hospital se volvió más inquietante. Las luces parpadeaban con más frecuencia, los sonidos de los pasos eran cada vez más intensos, y la sensación de ser observado nunca desapareció. El hospital, una vez un lugar de sanación y esperanza, se había convertido en un escenario de horror persistente. El conocimiento de que los eventos trágicos del pasado estaban de alguna manera reviviendo y manifestándose en forma de una entidad oscura y aterradora me persiguió noche tras noche. Los pasos del ente se convirtieron en un constante recordatorio de que algunos lugares llevan consigo la carga de su pasado, una carga que no puede ser ignorada ni olvidada.
La presencia oscura seguía acechando, esperando el momento oportuno para reclamar a aquellos que se adentraran demasiado en sus dominios sombríos. Nunca volví a sentirme seguro en esos pasillos. Las sombras se movían a mi alrededor. Los ecos de los pasos resonaban en mi mente y la entidad parecía estar siempre al acecho, esperando a que uno de nosotros se adentrara demasiado en el abismo de su reino oscuro. El hospital había dejado de ser solo un lugar de trabajo. Se había convertido en un laberinto de miedo y desesperación, donde el pasado y el presente se entrelazaban en un abrazo mortal. Si te fascinan los relatos paranormales como a mí, demuéstralo suscribiéndote a mi canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ni una sola historia.